Buenos días, Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Ruth Ramírez y por gracia y misericordia de Dios soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, les voy a compartir este video. Muchos no pueden abrirlo en el Facebook y lo voy a compartir en el YouTube para que puedan verlo. Desgraciada y tristemente estamos en últimos tiempos que está viviéndose ya la apostasía. Está viviéndose toda clase de maldad, porque sabemos que el tiempo se acerca del fin. Muchos no creen, pero en cualquier momento puede Jesús venir a arrebatar a los suyos y se acerca la gran tribulación. Y bueno, el Apocalipsis estamos viviendo ya. La Biblia está llena de verdades, pues es la palabra de Dios. Entonces, pues ya estamos viendo que ese espíritu de Jezabel, pues tristemente se mueve en mujeres, hombres, adolescentes y todo tipo de personas, porque es un espíritu de error, es un espíritu que mata espiritualmente a las personas y aún físicamente también. En la gran tribulación así sucederá tristemente. Sabemos que la cizaña y el trigo están en la locación de la iglesia, pues hay mucha gente que, pues como dice este video, es religioso, son sectarios denominacionistas, pero no han experimentado verdaderamente a nuestro Dios, no están mezclados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tienen espíritus de errores que los quieren enseñar en las iglesias y sabemos que Satanás tiene a muchísima gente también, pero se disfraza de luz, así es que hay que tener mucho cuidado y pues ir a esos lugares donde en vez de dar vida imparten muerte. Los que hablan la palabra es mejor alejarse, porque si el pastor, la pastora, la anciana, el anciano hablan herejías, apostasía, ahí reina Satanás, ahí no reina Dios y uno debe de alejarse. ¿Por qué? Porque debemos cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Porque si el justo con dificultad se salva, dice también la palabra de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea, aquel que peca deliberadamente, aquel que piensa que se puede burlar de Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Yo amo a Dios porque Él me amó primero y me aferro a Dios cada día porque de Jesús depende mi salvación. Y lo busco en su palabra, la Santa Biblia, y vivo una vida santa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesús, que está en Dios, Dios le guarda y no puede pecar. No gusta de eso porque somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, pero hay que tener cuidado porque en muchas locaciones de iglesias hacen lo que les da la gana, alteran la Biblia, tuercen la Biblia, hacen lo que quieren, no conforme Dios manda. Y entonces ahí podemos ver que no está Dios en ellos, porque con Dios es todo o nada. Dios dice en su palabra que nos prefiere calientes, o sea, ardiendos, llenos de Dios, entregados al 100% a Él. Y también dice que a los tibios los vomitará de su boca, es decir, que están fuera de Dios, fuera de ser salvos. La palabra de Dios también dice que sin santidad nadie verá a Dios, ni ahora ni en el futuro, y más aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Así que esos son los falsos profetas, los que hablan mentira, los que tuercen a su conveniencia carnal la Biblia, los que están llenos de egoísmo, de mentira, de maldad, de odio, practican toda clase de inmundicia, borracheras, alcoholismo, prostitución espiritual y física. O sea, Dios nos llama a vivir una vida santa y vivir en santidad. Al creer en Dios, el Dios Todopoderoso lo hace. Solamente entregar nuestra vida a Él, consagrarnos todos los días de nuestra vida y vivir una vida santa. Porque la religión, el sectarismo y la denominación, eso no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo, a quien le pertenecemos, a Jehová Dios Todopoderoso, el Creador que hizo los cielos, la tierra, y a Él debemos devolver a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesús, y su Espíritu Santo es el que debe de guiarnos todo el tiempo, día y noche. Así que, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Personas llenas de maldad, de odio, que quieren hacer creer a otros lo que el enemigo les ha dado, un espíritu de error. Pero la palabra de Dios es verdadera y clara. La Biblia habla claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Así que pues estamos en últimos tiempos.
Pero hay que aferrarnos a Dios, disfrutar a Dios, vivir una vida santa y pura y orar unos por los otros, porque quien no quiera ser salvo, quien no entrega su vida a Jesús, pues Dios no lo puede obligar. Dios mandó a Jesús a este mundo hace ya más de 2000 años para salvar la humanidad y le rechazaron, y hoy todavía mucha gente le sigue rechazando o quiere hacer lo que le da la gana, agarrarlo de la Biblia, lo que le conviene, lo que no, no y no. La Biblia es un libro de enseñanzas para vivir a la manera de Dios y en Dios, porque es una palabra viviente. La Biblia tiene historias de las personas que perecieron y están en el infierno y de muchos que todavía van, porque la Biblia es una palabra viviente, eterna, que Dios nos dejó para vivir sabiamente en Él, pues es su palabra que nos debe dirigir. Y también tiene historias de cómo las personas partieron con Dios hasta el fin de sus días, perseverando, como dice la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, como dice en Apocalipsis también. El que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque este camino de nuestra vida en esta tierra es de perseverar en Dios en todo tiempo, hasta que seamos maduros, hasta que madure ese Cristo en nosotros. Entonces cuando partamos vamos con Dios, pero como viviendo una vida santa y sirviéndole también conforme a la voluntad de Dios. No podemos hablar herejías, no podemos hablar cosas que no convienen, porque Dios es un Dios santo, puro, limpio, divino, y debemos de expresarlo, ser uno con Él. Si la vida no es para vivirla en libertinaje ni como se nos dé la gana, sino como Dios manda, porque Él nos creó. Así que debemos vivir en su palabra, y no hay nada más hermoso que vivir llenos de Dios, en su amor, en su santidad, en su pureza, haciendo el bien a otros y no pagando mal por mal, sino a veces tenemos que alejarnos de ciertas personas que no quieren cambiar, que quieren, como tienen ese espíritu así como de Jezabel, que ellos manipulan, quieren controlar y quieren que uno crea lo que ellos están viviendo, pero claramente podemos darnos cuenta que Satanás, que los tiene sin salvación en pos de él, y que también quiere que otros estén igual. Esta es una lucha continua de mirar las escrituras continuamente, de orar y de alejarse de personas que nos impartan muerte espiritual, herejías, apostasía y toda esa clase de palabras que vienen del mismo infierno del enemigo, porque hay gente que está disfrazada de luz en locaciones de iglesia, pero que no tienen a Dios, tristemente. Y Dios nos lo puede mostrar a través de la palabra de Dios, la Biblia, y también a través de sueños, visiones y revelaciones, como a mí me ha mostrado. Entonces he tenido que alejarme de ciertas personas que, como dice la palabra de Dios, no le demos perlas a los cerdos porque no saben valorarlas, no sea que os volteen y os despedacen. ¿Por qué? Porque aunque les hablemos la palabra de Dios, ellos tienen un espíritu de error, están en pos del enemigo, de Satanás, de los demonios y los diablos, que Jehová los reprenda. Entonces, por más que uno les hable la palabra, ellos no pueden ver. ¿Pero por qué? Porque ellos han elegido ese camino de perdición. Ellos quieren impartir un evangelio torcido y hacer creer que haga lo que haga la gente, viva en inmundicia, en pecados, delitos, prostitución, fornicación, adulterio y de todo lo malo. Ellos tienen ese espíritu de error que Satanás les ha hecho creer que así van a ir con Dios, y eso es mentira. Ni está Dios en ellos, ni tienen el libro, su nombre escrito en el libro de la vida, porque pecan continuamente, deliberadamente, y tampoco son salvos, tristemente. Si alguna vez lo fueron, se murieron espiritualmente, pero siguen ahí en las locaciones de iglesias, siguen ahí impartiendo su muerte. Pero de nada sirve que vayan a una locación de iglesia si siguen errados. Es mejor entregar la vida a Jesús, arrepentirse y mirarse a la luz de las escrituras cómo estamos ante Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo donde podemos mirarnos en Dios, cómo andamos cada uno, cómo vivimos. ¿Estamos bien con el Señor o no? Ahí nos podemos ver en ese espejo y orar al Señor. Preguntarle a Dios, Señor, qué te agrada, qué no te agrada. Pero la Biblia es un libro de verdades, que muchos tuercen a su manera, otros amando más el dinero, otros lo pecaminoso, otros tienen todos los espíritus de error, pero están ahí metidos en las locaciones. ¿Para qué? Para querer apartar de Dios a otros. Tristemente hay pastores, pastoras que son enemigos de Dios, y porque Dios me lo ha mostrado y porque yo lo he visto y porque Dios mismo me ha hablado y me ha dicho, y con hechos conforme a la Biblia, Dios me lo ha mostrado, y ellos han
han confesado que están haciendo cosas que no agradan a Dios, pero ellos piensan que así van a ir con Dios y eso no es así. Dios me ha mostrado y me ha dicho, mira hija, yo no estoy en ellos. Ellos no son salvos, ellos están fuera de mí, con Biblia en mano, dizque profetas, dizque pastores, evangelistas, pero Dios me ha mostrado que mucha gente no está en Dios, tristemente. Entonces hay que perseverar en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo y conforme a su palabra, porque un día menos pensado puede morir alguien y va para abajo, pensando que va a ir para con Dios, pero no. Así Julio Melgar también Dios me dijo que ese hombre no iba a ir con Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba en un espíritu de error, cantaba, pero era un ídolo, cantaba y hacía todo por dinero y para su propia gloria, pero Dios no estaba en él, era Satanás que lo tenía preso. Y muchos me ofendieron, pero el Señor me mostró que él iba a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nunca habló un evangelio verdadero, él fue un ídolo, fue como un artista cualquiera que cantaba, cobraba, su música no era inspirada por el Espíritu Santo, sino por disfrazado de luz. Así hay mucha gente, falsos pastores, falsas pastoras, falsos evangelistas, falsas pastoras, falsas ancianas, mucha maldad tristemente se ha vivido ya desde aquí en Estados Unidos, ya muchos años, desde el 2009, 2008, 2007, por ahí 2005, que me incorporé a ir a las iglesias en New Brunswick, Estados Unidos. Vi que había mucha apostasía, triste desgraciadamente, mas Dios ha sido bueno dándoles tiempo para que se arrepientan. Muchos ya han perecido. ¿Por qué? Porque solo les gusta vender el evangelio, pedir andar por dinero en el evangelio, y eso no es así. Los verdaderos hijos de Dios hablamos la palabra no porque nos den dinero, nos den o no. Es nuestra obligación servir a Dios porque somos hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús. Si los mundanos sirven al diablo exponiendo toda su maldad, promoviendo toda la malignidades, cuanto más los hijos de Dios debemos de ser expresión de Dios y promover el reino de Dios, su santidad y su pureza y vivir una vida santa. Mucha gente que nos odia, nos aborrece, nos quisiera apartar de Dios disfrazados de luz. A mí me ha tocado vivir mucha gente conocido que tristemente los hijos de Dios salvos son contados con los dedos. Dios me ha mostrado muchísimas visiones, revelaciones conforme a la Biblia. Me ha mostrado gente que está en el infierno, que muchos creen que están con Dios y no, ellos murieron en delitos y pecados, autollamándose cristianos, pero haciendo muchas maldades, hablando muchas mentiras y no están con Dios. Mucha gente no quiere creer lo que yo les digo, ni modo, pero la palabra de Dios es verdadera y Dios nos revela cosas conforme a la palabra de Dios. Así que pues les invito a oír esta palabra de este hermano que compartió, porque así es, tristemente ese espíritu de Jezabel se está moviendo por todos lados, en hombres, mujeres, en niños, incluso en adolescentes. Es un espíritu muy, muy tremendo, pero no es más poderoso que Dios. Dios me mostró en una visión que Satanás no puede hacer nada si las personas no se lo permiten, pero mucha gente busca el camino del mal, busca la maldad, entonces ellos solitos van y buscan al enemigo de Dios en sus malas prácticas, malos hábitos, sus envidias, sus celos, sus contiendas. Hay mucha gente psicópata social, psicópata sexual, pervertidos. ¿Por qué? Por tanta porquería que hay en las redes sociales, pornografía, en Facebook, mucha maldad ya tristemente. Pues me decía el Señor que la bestia ya está en redes sociales, personas usando las redes sociales para impartir todo lo que es malos hábitos malignos, diabólicos. Entonces, pues ya estamos en últimos tiempos, hay que vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque de repente alguien muere y dice, no, se fue con Dios, pero solo Dios sabe por qué corta a las personas de este mundo. Hay mucha gente que vive muchos años y Dios me ha mostrado que está en el infierno. Les dio hasta el último momento de arrepentirse, 103, 105, incluso familia que Dios me ha mostrado que está en el infierno, que yo pensaba que estaban con Dios, pero Dios me mostró que están en el infierno. Y muchos conocidos y muchos que estaban en iglesias, Dios me mostró con hechos cómo eran, llenos de maldad, amor al dinero, y están en el infierno.
y muchos que también van a ir al infierno si no se arrepienten. Muchas veces se les habla, no creen, nos ofenden, nos odian, quisieran matarnos y Dios les habla para que sean salvos, pero si no quieren, Dios no los obligará, porque Dios vino a llamar a salvación a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, la Biblia, pero Dios no puede obligar a nadie a ser salvo. Les dio libre albedrío de decidir. Quieren regresar a Dios, quieren vivir en Dios a través de Jesús, de su palabra, o quieren irse con el enemigo que es Satanás, los demonios, los diablos, espíritus malignos, al infierno y al lago de fuego al partir de este mundo. Así que Dios es muy claro en su palabra, la Biblia. Muchos no quieren creerlo, prefieren leer libritos que tienen mucha verdad, pero también tienen mucha levadura. Y desgraciada y tristemente, pues están idolatrando a personas, ministros falsos. A los verdaderos hijos nos aborrecen, los que les hablamos la verdad nos odian, pero Dios desea salvarlos a través de Jesús y en nosotros, que Él nos usa, que Él nos habita, que Él se mueve en sus hijos verdaderos. Y muchos nos odian, nos aborrecen, pero tristemente si siguen en su rebeldía, en sus herejías, en su error, en sus tinieblas, estorciendo las escrituras, la Biblia a su modo, creyendo, pues la palabra de Dios es clara y dice que en los últimos tiempos habría amadores de sí mismos, o sea, al estilo Satanás, no en Dios, egoístas, buscarían predicadores conforme a sus concupiscencias. Entonces estamos viendo que ese movimiento se mueve ya, es manifestado ya el hombre de pecado. En muchas iglesias están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, mucha maldad. O sea, Dios es un Dios santo y es eterno y Él no cambia, Él es el mismo. El principio, él es el principio, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es santo. Gracias a Él, gracias a Dios, que Él no es corrupto y nunca podrá ser como Satanás. Bendito sea Dios, porque Satanás es cruel, despiadado, así como Dios me lo ha mostrado. Él desea matar la humanidad, la odia, la aborrece. Es mentiroso, es un psicópata de psicópatas, Satanás, que Jehová lo reprenda. Los espíritus malignos, los demonios, son espíritus de tinieblas que se meten en las personas, operan en las personas, en animales. Por eso siempre debemos orar en todo tiempo sin cesar, como dice la palabra de Dios, y a veces tener que alejarnos de personas que son tóxicas, que son malvadas, que son por años metidos en las locaciones de iglesias, pero que no tienen a Dios, tristemente, porque así lo decidieron. Ellos pensaron que porque ya viven 80, 90, 100, 50 y pueden burlar a Dios, hacer y deshacer. Muchos que Dios los sanó de enfermedades y desgraciada y tristemente se hicieron arrogantes, soberbios, altivos, peor que nunca, más satánicos. Entonces de pronto pasó un año, meses, murieron. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria y honra a Dios, no se hicieron humildes y mansos, sino que se volvieron satanáses, tristemente. Por eso la Biblia claramente dice que este camino de estar en Dios es de perseverar en santidad, en pureza, como Dios manda, viviendo tranquilamente, santa y puramente. Bendito sea Dios. Y a veces tenemos que alejarnos de personas que por años no cambian, que por años siguen en el pecado, en la maldad, que han estado a punto de morir, y que Dios ha escuchado oraciones de sus hijos justos, porque somos mezclados con Dios y los ha salvado. Pero a veces Dios nos dice que nos alejemos y deja a las personas ahí rodando por el mundo a ver a qué hora se arrepienten. Si no, pues terminan en el infierno. Cuando parten de este mundo, deshicieron, no les pasaba nada, de repente murieron y partieron al infierno. Hay mucha gente usada por Satanás, desgraciadamente, en las redes sociales. Es tremendo el acoso que hay. Musulmanes que según son religiosos, pero son el mismo diablo. Mucha gente perversa, acosadora por todos lados, que lo único que buscan es sexo, sexo. Jehová los reprenda, porque la vida no es sexo, la vida es amor puro, santo, limpio. Amarse unos a los otros en el amor de Dios, puramente, santamente. Como dice la palabra de Dios, honroso sea el matrimonio y sin mancilla.
Y a los adúlteros Dios los juzgará. Claro que Dios los juzgará porque Dios es el que decide dónde va cada persona. Sin santidad nadie puede ir al reino de Dios. Si no vive una vida santa aquí, nadie puede ir al reino de Dios. Y estas son las palabras que Dios da esta mañana porque Dios me habla cada mañana y cada momento. Y cuando Él me manda a hacer algo, yo le subo estos videos porque así el Señor me lo dice y Él es el que manda. ¿Para qué? Para que las personas vean que Dios es un santo puro y limpio. Dios es un Dios santo que nos ama, pero sin santidad nadie verá a Dios. Tristemente mucha gente solapa a sus hijos, a sus hijas en el pecado, en la maldad, a sus esposos, esposas, y no se puede vivir así. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra de Dios dice más bien reprenderlas. Y también Dios nos dice que si amamos más a padre, a madre, a hijo, hermano, familia, cosa, y no a Dios, entonces seremos desechados de Él. ¿Por qué? Porque no podemos correr esta vida con los malvados, con los pecaminosos, con los que están solo pensando en sus deleites satánicos, el dinero, la pornografía, cosas ilícitas, mucha maldad. Este mundo está bajo el maligno, tristemente, y va a aumentar más cada día, y Dios vendrá por los suyos que estén en santidad. Y esto será la terrible gran tribulación donde ni la gente deseará morir y no podrá morir. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir un tormento en este mundo para que la gente se vuelva a Dios y sean salvos si quieren. Si no, nadie será salvo. Y Dios acortará el tiempo, dice en su palabra, porque si no, nadie sería salvo, dice el Señor. Así que pues gocémonos en el Señor, cantemos alabanzas, vivamos una vida santa, trabajando honestamente, sin hacer daño a nadie, porque el tiempo se acerca y Dios es muy bueno, pero Él es santo. Sin santidad no podremos ir a su reino. Nunca se sabe en qué momento partiremos de este mundo o en qué momento vendrá Jesús. Así es que es mejor estar llenos de Dios, mezclados con Dios, en santidad, pureza. Y si alguien ofende, tenga el valor de pedir perdón, porque el reino de Dios es de valientes. Todos hemos sido pecadores, unos más, otros menos, pero Dios nos va limpiando y santificando. Pero hay de aquellos que nunca pidan perdón y nunca se vean en sus maldades. Hay mucha gente que hace daño, ofende a Dios, no a nosotros, eso a quien Dios ofende. Y ellos se condenan a sí mismos, nunca piden perdón. Y si piden perdón, vuelven a hacerlo o vuelven a ser peor. Y de eso no se trata. Se trata de pedir perdón y de no volver a cometer los mismos pecados, las mismas ofensas, y de avanzar en Dios, de que cada día seamos más santos, más puros. Santos significa ser apartados para Dios. Santos, perfectos, Dios nos quiere porque lo dice en su palabra. Sed perfectos como yo soy perfecto, dice Dios. Y si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si creemos en Dios, Él se trabajará en nosotros, Él crecerá en nosotros si nunca nos apartamos. Pero hay de aquellos que practiquen los pecados deliberadamente. Dios tenga misericordia porque Dios es muy bueno. Alarga la vida, alarga los días, alarga el tiempo. Algunas veces Dios corta a las personas porque ya llegaron a demasiado pecado y ya Dios los corta de este mundo. Pero otros les extiende el tiempo para que se arrepientan, y si no se arrepienten, pues tristemente un día mueren en alcoholismo, drogadicción, en infartos, en pecados, incluso hasta teniendo relaciones sexuales pueden morirse de un infarto. ¿Por qué? Porque hasta ahí Dios les dijo, hasta ahí. Dios conoce los corazones, las mentes, Dios escudriña nuestro ser por dentro. A Dios nunca lo podremos engañar. Así que es mejor estar en Dios, perseverando, unánimes, unidos, santos, con temor y temblor cuidar nuestra salvación, es decir, que temamos hacer el mal, que no andemos creyéndonos la gran cosa, porque Dios es un Dios que nos ama, pero nunca nos salgamos de Él. Hay que andarnos con cuidado en este mundo, de no herir, de no lastimar, porque las personas usadas por el enemigo son una piedra de tropiezo, nos quieren corromper. Una persona que es maligna va a tratar de hacer a la otra maligna y de provocarla a la ira, de provocarla al pecado, de provocarla al odio. O sea, hay que apartarnos. Y es bíblico porque dice en la Biblia, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y si uno se dice hermano, hermana, y anda en fornicación, adulterio, herejías, apostasía, pecados,
Y hablando un evangelio torcido, dijo, ni aun comáis con ellos, ni les recibáis en su casa. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen a Dios y vienen a querer traer las tinieblas a un hogar, la maldad, la envidia, el celo, la codicia, la avaricia, la fornicación, el adulterio, todo espíritu maligno, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, lo rechazamos. Y por eso les predicamos la palabra de Dios, les hablamos. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. Y si alguien ofendió, ojalá que pida perdón, porque si llega a morir así, no va a entrar al reino de Dios. La palabra del Señor dice que si no perdonamos, Dios no nos perdonará, pero también el Señor dice que pidamos perdón y hallaremos misericordia. Dice, confesaos unos a otros sus pecados y hallaréis socorro, hallaréis misericordia. Pero hay de aquel que no confiesa sus pecados, que los encubre y que los sigue practicando deliberadamente. Dice, ya no hay más que un hervor de juicio que consumirá a los adversarios. Todos aquellos que practican el pecado deliberadamente, dice el Señor, son enemigos de Dios. Los que aman al mundo maligno, a las prácticas diabólicas en este mundo, son enemigos de Dios. Aunque tengan Biblia, aunque vayan a una locación de iglesia, si siguen practicando el pecado deliberadamente una y otra vez y no viven en santidad, aquellos que ven pornografía, toda clase de perversidad, violencia, llenan sus ojos, su corazón de maldad, aquellos que escuchan música mundana de corridos, perversidad, están abriéndole portales a los enemigos de Dios y se meten los espíritus malignos a esas personas, invaden esas personas y después son satánicos, son psicópatas, son pervertidos, son violadores, asesinos, criminales, fornicarios, adúlteros, traicioneros, hay de todo eso, pero son espíritus malignos que le abrieron las puertas. Así que hay que guardarnos en santidad y seguir predicando el santo evangelio de Dios conforme a la palabra de Dios y guardarse santos y puros. Y sí se puede creyendo y estar mezclado con nuestro Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Por eso cuando la persona se bautiza de corazón, entregándose a Dios para siempre y negándose a sí mismo de no practicar el pecado. Y si usted tiene esposo o esposa, sea fiel, porque el enemigo así no podrá entrar. Y también eduque a sus hijos conforme a la palabra y edúquese conforme a la Biblia y no se confíe de que haga y deshaga va a ser salvo. Esa es una mentira del diablo. Dios es santo y puro y Dios no es un Dios libertino ni de libertinaje. Dios es un Dios santo, puro y limpio. El diablo engaña mucho a la humanidad, pero va a ser arrojado al infierno, al lago de fuego junto con el falso profeta. Los falsos profetas son aquellos que hablan mentira de la Biblia, que tuercen la Biblia conforme les conviene, que andan en delitos y pecados y dicen, no, yo así voy a ser salvo, yo así soy salvo. No se engañe, porque se puede llevar una horrible sorpresa cuando muera y ser hallado en el infierno, y de ahí no hay escapatoria. Aquí Dios nos ha dado más de 1000 años para santificarnos, para madurarnos, para que cuando partamos de este mundo ya seamos santos, puros, limpios, maduros en Dios, sirviéndole, viviéndole. Entonces llegaremos al reino de Dios. Aquí es el lugar donde Dios nos puso en esta tierra para demostrarles si lo amamos y llenarnos de Él, para ser uno con Él, vivirle, disfrutarle. Y cuando partamos ya vivimos en Él, ya estamos en Él. Porque después de este mundo hay solamente el infierno y el lago de fuego para aquellos que se deleitaron en toda clase de maldades, de pecados, de inmundicia y nunca se arrepintieron. Dios así claramente lo dice en su palabra, y también me lo dio en una visión, que Él vendrá por aquellos, y dice su palabra, yo os vendré y os tomaré a mí mismo, porque Él estará en nosotros, porque Él está en nosotros, y es que está. Así que debemos de asegurarnos que Jesús mora en nosotros, que estemos conforme a su palabra, viviendo santa y puramente, y alejarnos de personas que no quieren vivir este camino santa y puramente, porque cada uno elige su camino. La salvación es personal, cada uno elige su camino. Los hijos de Dios no podemos deleitarnos en la pornografía, ni en el alcoholismo, ni en la drogadicción, ni en la fumadera, la tomadera, la droga, ni en adulterio, fornicación. Debemos andar una vida santa y recta como Dios manda, pura y limpia, porque la gente que no tiene a Dios son como bestias irracionales, tienen sexo ilícito de acá para allá. Eso no, esos son espíritus malévolos. Que Dios nos ilumine y Dios nos ayude a vivir una vida santa, apropiada, porque Dios es santo y Dios nunca desampara a sus verdaderos hijos, y aún tiene misericordia de muchos que aún están no del todo bien con Dios. Así que yo les animo en el amor de Cristo a afirmarse y a ser uno con Dios cada día, porque Dios es precioso, Dios es perfecto, Dios es amor.
Dios es santo, es puro, y no son las vestiduras lo que van a salvar la humanidad, son que las personas estén en Jesús y claro, vestirnos apropiadamente conforme al clima, conforme a donde iremos, pero santa y puramente por dentro, que ese Cristo mora en nosotros, que Jesús mora en nosotros, que nuestro Padre se ha mezclado en nosotros, porque ese espíritu puro, santo, limpio, blanco. Las tinieblas son espíritus malignos que también se meten en las personas, en los espíritus de las personas, porque Dios nos dio un espíritu donde le podemos contener, pero también se puede meter los espíritus de las tinieblas, que son Satanás, los demonios y los diablos, son espíritus negros. Dios me lo ha mostrado, yo lo he visto, y también he visto lo que es Dios, ese espíritu blanco, como en una nube blanca, resplandor, brillo. Es Dios, Dios es real, Dios es perfecto. Dios es maravilloso, Dios es lo más hermoso que hay. Y yo me he visualizado en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, el reino de Dios. Es precioso, muy hermoso, sí que vale la pena andar en Dios viviendo una vida santa, pura, recta, porque Dios nos ama, Dios es preciosísimo. Y bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les dejo este video para que ustedes vean de lo que Dios nos habla, porque nosotros los hijos de Dios estamos en su mismo sentir conforme a su palabra, porque Dios habla verdad en la Biblia. Aquel que no quiera creer, hay gente que se entretiene leyendo libros, que ya idolatran ministerios, personas muertas, y no dan la prioridad al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dan la prioridad a la Biblia. Tristemente están pecando de idólatras. ¿Por qué? Porque no debemos idolatrar a nadie, ni ministerio, ni persona, ni ministro, ni nadie, sino el único que debemos de adorar es a un Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un Dios triuno, uno en tres en uno en sus hijos, mezclados en nuestro espíritu, alma y cuerpo, si es que de verdad estamos en Dios. Porque donde está Dios, nuestro ser físico sirve a Dios, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos son santas y puras, porque Dios nos hace una naturaleza divina, santa y pura. Así que pues les animo a ver este video, y nosotros siempre estamos orando. Bueno, yo estoy orando porque mi carga es con Dios, mi carga es con Dios, mi responsabilidad es con Dios, porque Él me salvó, me ha rescatado de morir, y yo sirvo a Dios porque le estoy muy agradecida a Dios, y yo no quiero estar sin Dios nunca. Yo no quiero estar sin mi Padre, sin Jesús, sin su Espíritu Santo. Cada día oro, leo la Biblia y me dirijo hacia Él cómo vivir. ¿Por qué? Porque es un alimento espiritual la palabra de Dios, oír palabra de Dios, así como también educarnos a vivir una vida plena en este mundo. Lo bueno es de Dios y lo malo Dios lo permite también. ¿Por qué? Porque hasta el día en que se acabe este mundo, entonces estaremos en lo que es la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén, que ya estamos preparados los hijos de Dios. Somos la nueva Jerusalén si perseveramos en Jesús hasta el fin de los tiempos. Entonces estaremos con Dios eternamente y para siempre. Y pues la Biblia habla claramente de un infierno, un lago de fuego, donde terminarán los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida, o sea, los que no están mezclados con Jesús, con Dios, con su Espíritu Santo, los que rechazaron a Dios una y otra vez, los que se deleitaron en la maldad, los que buscaron el camino del mal, los que fueron uno con Satanás, los demonios y los diablos en los malos hábitos, malas prácticas, mentiras, egoísmos, hechicerías, brujerías, todo eso, mal camino, idolatría. Entonces, pues Dios no es un ídolo, Dios es un Dios vivo. Dios no es un muñeco, Dios se imparte en los hijos, en las hijas, en sus siervos, en sus pequeñitos, en sus redimidos en Cristo Jesús, en los que han nacido de nuevo del Espíritu Santo, los que han sido bautizados en fuego de su presencia y también en las aguas, pero de verdad, que de verdad entregaron su vida, porque hay muchos que tristemente se han bautizado, y me ha tocado vivir con gente así, conocerla, que son la expresión satánica. ¿Por qué? Porque quienes los bautizaron también son gente pecaminosa. Es un desorden total, desgraciada y tristemente, que yo le pido al Señor que de verdad Dios nos llene a todo el planeta de su presencia, porque será muy triste que las personas vayan al infierno y al lago de fuego. Dios me ha mostrado cómo torturan a las personas en el infierno, como dice la Biblia, el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, tinieblas, oscuridad, lugares
miles y miles de lugares que hay en el infierno de tormentos, de torturas, y en el lago de fuego va a ser el destino final, donde estarán las bestias, Satanás, los demonios, los diablos, todo espíritu maligno, los falsos profetas, los que rechazaron a Dios, los que se deleitaron en la maldad y el pecado. Ahí estarán ardiendo eternamente en un lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo eternos. Dios es eterno. Aquí partimos en este cuerpo natural, se queda en la tierra, pero cuando estemos en el más allá, si estamos con Dios, tendremos un cuerpo incorruptible, celestial, para sentir la presencia de Dios y estar en total presencia, en una vida hermosa, preciosa, más hermosa que este mundo. De lo hermoso que hay en este mundo, en la presencia de Dios, en el más allá, eso será más hermoso. Comeremos, beberemos, disfrutaremos un hermoso paraíso, comeremos con cubiertos de oro, mar de cristal puro limpio, mansiones de piedras preciosas, de oro, porque Dios es el dueño de todo. Satanás no tiene nada, es un mentiroso, pero Dios quiere que le demostremos cuánto le amamos, en las buenas y en las malas estar en Él, y siempre ser santo y puro, porque no suframos por ser homicida, malhechor, drogadicto, fornicario, etcétera, borracho, no, sino que muchas veces nos vituperan, nos ofenden. ¿Por qué? Porque llevamos la palabra de Dios, porque hablamos la palabra de vida para que sean salvos, pero si no quieren, pues ni modo. En Dios y en nosotros no quedará la perdición y salvación de nadie. Nos lavamos las manos porque hablamos la palabra verdadera. Pues de aquellos que no quieran, ni modo, se engañan a sí mismos, ya darán cuentas a Dios y se lamentarán cuando partan de este mundo por haber llevado una vida errada, una vida que no aman al prójimo, ni contienen a Dios, ni aman a Dios, sino que están enfocados en lo terrenal, en las riquezas mal ganadas, a base de mentiras, vendiendo el evangelio, torciendo el evangelio, enfocados en el diezmo, en la ofrenda, en todo lo que es el dinero, y pues no trabajan hay muchos que no trabajan en nada honestamente, y pueden hacerlo. Pues cuando uno tiene un hijo o algo, uno a veces no puede, pero uno trabaja de cualquier otro modo haciendo, por ejemplo, Atomy, les digo, es una compañía que paga usando los productos calidad orgánicos que nos ahorramos, tenemos descuentos, nos dan a precio absoluto, y podemos regalarle la membresía a otros que también usen los productos, y tienen descuentos. Se ahorra uno mucho. En vez de estar comprando allá afuera, uno se ahorra mucho comprando en Atomy, y se le crea la propia tienda gratis, su propia tienda donde puede comprar, y va acumulando puntos, y se ahorra uno mucho dinero en vez de comprar allá afuera en otras tiendas. Aparte son productos de calidad, orgánicos, sin químicos. Una bendición en la compañía de Atomy. ¿Por qué? Porque yo ordeno mis productos, me ahorro dinero, me han hecho bien a mi salud, mis vitaminas, mis shampoos, mis cremas, porque son orgánicos, sin químicos, a base hechos de frutas, verduras, flores, pétalos, hojas, raíces, todo lo natural. Entonces, una bendición comprar en Atomy, tener su propia tienda virtual donde uno compra en vez de comprar allá afuera. Y aquí en esta compañía nos ahorramos muchísimo dinero, que allá afuera pues hay mucho químico, y allá afuera no nos devuelven nada, pero aquí en Atomy nos ahorramos bastante dinero comprando nuestros productos que son de calidad, ahorrando, y son concentrados, son rendidores, sin químicos. Es una bendición, pero pues mucha gente no quiere. Yo les ofrezco esa oportunidad de salir adelante, ahorrándose mucho dinero comprando en la tienda de Atomy. Y yo les regalo su membresía Atomy, su tienda virtual, para que ordenen sus productos a precio de miembro, donde se ahorran mucho dinero. Y también igual pueden regalarles las membresías a otras personas para que también se ahorren dinero, y nos vamos ahorrando bastante dinero en vez de gastarlo en otras tiendas allá afuera. Así que pues si ustedes desean su tienda virtual, yo se las regalo. Solamente necesito su nombre, su teléfono, correo electrónico, su fecha de nacimiento aquí en Estados Unidos, y con mucho gusto yo les hago su membresía para que ustedes ordenen sus productos de calidad, sin químicos, y usted se ahorre mucho dinero en vez de estarlo botando allá afuera en otras compañías, que los productos son dañinos con químicos, y no vale la pena. Entonces, pues yo estoy para bendecir, pues porque cuando estamos en Dios somos bendición. Dios nos bendice, y bendizcamos también en su persona, en su nombre, a otros también.
Y bueno, yo les dejo este video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los guarde. Mi nombre es Ruth Ramírez. Estos canales que tengo, Dios me los ha dado para gloria y honra de Dios. Seguimos adelante sirviendo al Señor. Y que Dios nos ayude a todos, que Dios tenga misericordia de todos. Y sí, les animo a entregar su vida a Jesús, vivir una vida apropiada en santidad, en pureza, no haciendo mal a nadie, perdonando, olvidando, dejando todo lo malo en manos de Dios y pidiendo perdón. Hay que ser valientes para pedir perdón inmediatamente si nosotros hemos hecho algo indebido y no dejarse llevar por el orgullo, la arrogancia y la altivez, porque mucha gente ofende pero nunca pide perdón. Y después uno vuelve a perdonarlos y a hacer amistad con ellos y nos vuelven a ofender a Dios y quieren apartarnos de Dios. No, lo sentimos mucho, nosotros tenemos que seguir a Dios, porque yo no voy a perder mi Dios ni mi salvación por nada ni por nadie. Perseveraré, mi Dios, siguiendo el camino recto, que es el camino de Dios, siendo una con Dios, viviendo una vida santa y pura, y lo son todos. Bienvenidos a Dios, a Jesús. Todos. Dios no rechaza un alma, un corazón contrito y humillado. Una persona que de verdad quiera ser uno con Dios, Dios nunca lo rechaza. Pero hay que vivir una vida santa y pura en Dios y a su manera, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y hay mucha gente que hace dinero de mala manera, pero tarde o temprano se le vuelve sal y agua, mueren y van al infierno. Así que hay que vivir una vida santa, pura y limpia, como Dios manda. Y pues si nos hacen daño, nos ofenden, hay que alejarnos de esas personas, ponerlas en manos de Dios y perdonar y olvidar. Dios hará lo que tenga que hacer, porque el que mal hace, el que anda en brujería, hechicería, fornicación, adulterio, mentira, prostitución y toda clase de inmundicia, ganando el dinero mentiras, ganando el dinero en trabajos deshonestos, pues tristemente lo gastan también en cosas indebidas, en prostitución, adulterio, fornicación, malas prácticas, malos hábitos. Eso es muerte espiritual, eso es que uno no está en Dios, porque los hijos de Dios no estamos para andar en nada malo, ni en inmundicia, ni en fornicación, ni en prostitución, ni nada indebido. Hay que vivir una vida santa, ni en borracheras, ni en lugares que no debemos ir, ni personas que no debemos ver. Pues las personas que están abiertas a Dios, arrepentidas, piden perdón y caminan como Dios manda, son bienvenidas, porque Dios nunca rechaza a nadie. Aún Dios está dándole tiempo a mucha gente que se arrepienta, que se vuelvan de sus malos caminos, que vivan una vida santa. Y sí se puede, no viendo lo que no debemos ver, no yendo a donde no debemos ir, guardarnos en santidad, orando sin cesar, invocando a Jesús, Señor Jesús, orando en nuestro espíritu, invocando a Jehová Dios Todopoderoso, orando sin cesar día, noche, lo que estemos haciendo, orando, escudriñando la palabra, escuchando palabra, escuchando a otros hermanos y hermanas maduros que de verdad predican la palabra, que nos llenan el espíritu, que hablan verdad. Y todo Dios nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando, nos va a ir madurando hasta llegar a la plenitud de Cristo, y así podremos partir con Dios hasta el fin de nuestros días. Pero triste que mucha gente está muriendo en pecados, delitos, sicarios, asesinos, drogadictos y borrachos, violadores, pornográficos, adictos a toda clase de mal. E incluso hay gente que es hasta tacaña para invertir en su salud, que no quiere ni siquiera invertir en vitaminas Atomy ni en productos Atomy, prefieren cualquier otra cosa. O sea, puedo darme cuenta que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque no cuidan ni siquiera su cuerpo físico como Dios manda. Es pecado también. Es pecado destruir la tierra, destruir la fauna, las flores, las plantas, contaminar el aire con pesticidas, con químicos, maderas, con borracheras, basura tirada por todos lados, un desorden total. Es pecado no cuidar el templo de Dios, nuestro ser. Es pecado abusar a los animales. Es pecado vivir una vida que como que no la vive la gente como la Biblia manda. Los matrimonios, los solteros, las solteras, los hijos, las hijas, todos debemos vivir una vida santa, para que Dios bendiga, fructifique la tierra. Y Dios está con nosotros, porque dice el Señor, venga a nosotros tu reino, dice su palabra. Cuando Dios está en nosotros, es Él en nosotros, es su reino en nosotros, donde quiera que vayamos. Y pues siempre orando y hablando palabra de Dios a los demás, si quieren. Si no, pues ni modo. No podemos obligarlos, ni Dios puede entrar en las personas si no quieren. Así Dios me ha mostrado personas que Dios quiere salvar y que ellos no quieren, que a ellos les gusta el pecado, la maldad. Así Dios también mostró, Satanás tiene mucha gente en tinieblas, en drogas. Dios me dijo que Satanás
Es una serpiente verde como cuerpo humano, pero odia a la humanidad, con cuernos, con maldad. Es un psicópata de psicópatas y él quiere destruir la humanidad, aborrece la humanidad, los engaña en malos hábitos, en malas prácticas, los engaña dándoles dinero fácil en malos hábitos, los sicarios, los drogadictos, prostitución, toda clase de inmundicia, que Dios tenga misericordia, sexo ilícito, toda clase de cosas que no convienen. Entonces así Dios me mostró mucha gente, me mostró Dios que está en tinieblas como carbones negros, ya no son vivos, ya son personas muertas espiritualmente llenas de tinieblas. Y es triste, pero Dios me mostró que quiere salvar a mucha gente, pero no lo dejan entrar. Me mostró Dios familias enteras que está reinando Satanás en sus hogares. Espíritus malignos gobiernan sus vidas. Dios dice, quiero entrar, pero no me dejan, hija. Andan en sus malas prácticas, sus malos hábitos, se apartaron de Dios. Y personas también que Dios dice, mira, hija, yo quiero entrar en ellos, pero no me dejan entrar. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo entrar donde no me dejan, dice el Señor. Porque Dios dice claramente, si yo toco la puerta y me abren, yo entraré y cenaré con él. Quiere decir que estarán todo tiempo, día y noche. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque ya aquí en esta tierra podemos hallar a Dios, pero en el infierno, cuando alguien muere, de aquí va al infierno, allá ya no pueden buscar a Dios, allá ya no pueden tener salvación, allá serán juzgados en el día postrero, dice la Biblia, y serán arrojados al lago de fuego. Los que no estén escritos en el libro de la vida están en el infierno, obviamente. Los que murieron escritos en el libro de la vida están con Dios, descansando en su reino. Allá con Dios ya están, pero los que no están en el infierno. Pero para testimonio de las naciones, Dios cuando venga va a hacer que los muertos todos resuciten de sus tumbas, incluso los que están en el infierno, y los va a poner ahí en el gran trono blanco donde los va a juzgar, y a las ovejas irán para con Dios, y los cabritos, o sea, los que no están en Dios, irán para el lago de fuego. O sea, y Dios les dirá el por qué, lo que hicieron, que no se arrepintieron, y irán para el lago de fuego. Así que hay que aferrarse a Dios, vivir una vida santa y pura. Yo no los critico, yo no los juzgo, yo no los condeno, yo les hablo la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les invito a ver este video y que Dios los acompañe. Sí. Suscríbanse a mi canal para ver más videos. Y like, y subscribe y comenta. Si quieren ver más videos, vean nuestro link. Así es, si quieren más videos, pues vayan a mi canal, Profeta y Evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios, que ese canal me lo dio el Señor. Y pues los dones y los títulos me los dio Dios. Me los he puesto porque así me ha mandado el Señor. Que esos títulos los ponga porque vienen del Señor, para gloria y honra de Él. Porque a veces la gente piensa que somos cualquier cosa y no nos respetan, nos ofenden, y dice Dios, hay de ellos que ofendan a uno de mis pequeñitos, porque a quien ofenden es a mí. Por eso el Señor me dio esos títulos, y por eso mi canal se llama Profeta y Evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios, donde yo posteo lo que Dios me habla, profecías, revelaciones, sueños, testimonios, porque Dios es un Dios real y vivo. Que Dios los bendiga y los guarde. Suscríbanse al canal para activen las notificaciones para que cada que hagamos un video les llegue. Y también y no olvides suscribirse. Y también denle like para que así también vea YouTube que están gustando, y los promueva también para que lleguen la palabra de Dios a otras personas. También pues compártanlo con personas que ustedes piensan que les va a hacer bien, a nutrir su espíritu, a edificar, porque es Dios quien nos habla, es Dios que nos habla a mí y a otros los que escuchamos la palabra. Así que pues que Dios me los bendiga y me los guarde. Señor Jesús, que te acompañe, y también clica la campana. Sí, que Dios los guarde, los bendiga. Les mandamos besos y abrazos en el amor de Cristo. Cuídense mucho, que Dios los acompañe, y hasta la próxima. Dios los guarde. Te amo. Se está infiltrando en las iglesias y quiere acabar, destruir y engañar a los hombres de Dios. Miremos hasta su final, que te impactará, y déjame tu opinión acerca de este video. Vamos a verlo y descubre qué espíritu es. Te impactará, no te vayas. Es bastante posible que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en la vida, pero la gran mayoría de las personas cree que está vinculado solo a los pecados de prostitución y perversión. Sin embargo,
En realidad, no es solo eso. El espíritu de Jezabel tiene muchas características que obstaculizan el crecimiento de la iglesia y alejan a las personas de la presencia de Dios. Y es posible que te estés preguntando, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estuvo casada con el rey Acab y trajo a Israel prácticas paganas que desagradaron mucho a Dios. Fue una reina muy mala que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su esposo para que adorara a otro dios que no fuera el Señor. Sostenía a 850 profetas de los dioses Baal y Aserá. Estos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes que Dios había levantado, huyó por miedo a las amenazas de esa mujer y llegó a pedirle al Señor que lo matara. En el libro primero de Reyes, capítulo 19, está escrito que, viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de valentía, y él regresó profetizando que esa mujer tendría una muerte sangrienta, y que los perros se comerían su cadáver. Y eso es exactamente lo que sucedió. La Biblia relata que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel, y debido a eso, ella lo desafió. Entonces, Jehú envió a algunos hombres para matarla. Invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú luego la atropelló con sus caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos, porque los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso, cuyo único objetivo es destruir la autoridad de Dios, y su objetivo favorito es la iglesia. Lamentablemente, en casi todas las comunidades cristianas, hay una Jezabel que engaña a las personas y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar a ese espíritu maligno, para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo descubrir si el espíritu de Jezabel habita en nuestro medio? Hay algunas características que pueden indicar si hay una Jezabel en tu iglesia. Y la primera de ellas es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, se narra que Jezabel era una mujer vanidosa y acostumbrada a conquistar sus intereses a través de la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo, ya que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, y Jezabel practicaba tanto la prostitución sexual, traicionando a su esposo, como la brujería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quienes ponen delante del altar para ministrar. Sé que todos somos falibles, pecadores, pero la persona que está al frente de algún departamento de la iglesia debe estar viviendo una vida de santidad. Una persona que está en pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar, ya que necesita ser restaurada. Y debemos hacerlo con amor y mucha paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación, aún existe la prostitución espiritual. Muchos miembros de iglesias son rebeldes con respecto a la comunidad donde congregan. Personas así saltan de rama en rama buscando donde encontrar a alguien que les agrade. Y cada día buscan una iglesia y un pastor que hagan su voluntad. Y cuando no están satisfechas, crean intrigas para perjudicar el liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia relata que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas con más de 850 hombres mantenidos por ella para adorar a dioses extraños. Hoy en día, raramente vemos ese tipo de práctica, pero la idolatría va más allá de las imágenes esculpidas. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, ya que el Señor debe ser la prioridad en nuestra vida. Por ejemplo,
Hoy existe un mundo gospel donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y aquí es donde actúa el espíritu de Jezabel. Hace que las personas idolatren más a la celebridad del mundo gospel que al propio Señor, y esto es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, lo que significa que quería que todo fuera a su manera. Incluso convenció a su marido a abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además, era muy envidiosa. En una ocasión, urdió una mentira para hacer matar a un hombre llamado Nabote, simplemente porque su esposo deseaba la tierra de él. Así, le quitó la vida y la propiedad a un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que desea. Traiciona y apuñala por la espalda, buscando venganza contra aquellos que se niegan a hacer su voluntad. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que desean controlarlo todo. Algunos de estos individuos ya ocupan posiciones de autoridad profesionalmente y reflejan esa actitud dentro de la iglesia, pensando que pueden dar órdenes a sus hermanos como si fueran empleados o subordinados en el lugar de trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene una posición de poder en la sociedad, eso debe dejarse fuera. En la iglesia, todos somos hermanos y hermanas, y debemos servirnos mutuamente con amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado al nombrar a alguien para un puesto de liderazgo que no trate bien a sus hermanos. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esa mujer persiguió a los profetas de Dios hasta el punto de que muchos tuvieron que esconderse para no ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron a causa de Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Uno de los motivos de esta persecución es que los profetas de la época hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su marido querían escuchar. De la misma manera, el espíritu de Jezabel puede percibirse en iglesias donde las personas son perseguidas por sus propios hermanos. Hay iglesias donde todo está tan establecido que cuando un hombre o mujer de Dios propone cambios, comienza a ser perseguido y enfrenta persecución externa de personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia. Es algo normal, pero el espíritu de Jezabel actúa dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, ya que Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por lo tanto, ten mucho cuidado con las personas que hablan mal de otros hermanos o que persiguen a líderes y miembros, ya que están siendo usadas por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, no a causar divisiones o peleas. Y como vimos al principio de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia de Tiatira por tolerar este espíritu de Jezabel en su medio. Él dijo: yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Entonces, si en tu iglesia hay alguien con estas características, comienza a orar por esa persona, ya que podría estar siendo dominada por un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero ten cuidado de no ser utilizado por el enemigo al difamar o chismear sobre esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchas de estas personas son simplemente religiosas y aún no han tenido una experiencia verdadera con Dios y necesitan que los bendigamos. Ahora bien, si la persona no acepta recibir ayuda,
no hay mucho que se pueda hacer. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga y les guarde. Pues suscríbanse al canal, compartan esta palabra y sigamos adelante nuestro Dios, Sí, Padre, ajá. Jesús, Espíritu Sí, Santo. Señor Jesús los cuida con sus milagros. Y si quieres ver más videos, suscríbanos y denles un like. Y también comparte y comenta. Y también... Que Dios los bendiga y los guarde y sigamos adelante en nuestro Dios Todopoderoso y no permitamos que el enemigo engañe a nadie. El que no quiere oír palabra de Dios, el que no quiere caminar en rectitud, pues ni modo, sigamos adelante, porque la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En los últimos tiempos la palabra de Dios dice que habría engañadores y si no acortara el tiempo nadie sería salvo. Así que ahora estamos en estos tiempos finales donde mucha gente no tiene miedo, no tiene temor, son tristemente religiosos, sectarios, denominacionistas con espíritu de tinieblas, que lo único que están es pensando en dinero, no importa si pisan, ofenden. Así que sigamos adelante en nuestro Dios y suscríbanse si gustan de esta palabra, compártanla para que Dios toque los corazones y siga transformando y bendiciendo. Que Dios los bendiga y guarde. Alabado sea nuestro Dios eterno, Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Hasta la próxima. Dios les acompañe. Y toca la campana.